grandesmaestros.unam. Muy buenas tardes. Me van a disculpar si me oigo un poco mal, me pesqué un resfriado, no sé qué cosa, traigo una cosa aquí en la garganta. Espero que no se me vaya la voz, pero trataré de hacer lo más que pueda. En realidad, bueno, ni modo. La vez pasada platicamos mucho sobre los antecedentes de todo esto, lo que yo considero que era el contexto del movimiento estudiantil de 1968. Hice referencia al papel tan importante que juega la educación superior en México, un papel, digamos, sobrevalorado, yo así lo considero. La presión que se ejerce sobre las universidades para la admisión del mayor número de alumnos posibles, independientemente de las vocaciones. También hablé de la relación entre los intelectuales y el poder, que en México es muy particular, ¿no? Una relación muy ambigua de odio y amor, en donde los intelectuales son críticos del poder, pero al mismo tiempo siempre están buscando estar cerca. Esta es una fascinación del mundo intelectual, no, es una constante en la historia, no solo en México, sino en todas partes del mundo. El intelectual es una persona que, dice algún escritor francés, Serge Malet, que en un libro que se llama Historia y Enajenación, en donde dice que, bueno, el intelectual es el hombre que piensa hacia la historia, que piensa a largo plazo, y en cambio el político es el que piensa, el que quiere contar aquí y ahora. Y evidentemente, pues eso es una tensión permanente en la vida intelectual entre el pensar las cosas a largo plazo, el saber que se tiene la razón a largo plazo con virtud de los análisis, de las reflexiones, pero también al mismo tiempo todo intelectual tiene una parte de su corazón como hombre de acción, ¿no? Y entonces esas dos cosas que en la sociología ha estudiado Max Weber, que hizo un libro que se llamaba El científico y el político, en donde delimitó muy claramente cuáles son las funciones de uno y otro, hasta dónde un intelectual se puede comprometer con la política sin traicionar lo que es producto de sus propias reflexiones, sin traicionar el rigor de lo que a su inteligencia y su conocimiento lo ha llevado, y por otro lado, la necesidad de contar en la historia. La fama, el prestigio que suele rodear a algunos intelectuales es algo que llega tarde o que se tarda en llegar, no es un reconocimiento inmediato. En cambio, el político es alguien que goza de popularidad, de simpatías, etcétera, y entonces pues siempre es muy, muy tentador, ¿no?, estar oscilando entre lo uno y lo otro. Me referí a eso, me referí también a algunos de los movimientos estudiantiles que en otras partes del mundo se habían dado a lo largo de, sobre todo de los últimos años, alrededor de 68, 67, 68, 69, la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos, el rechazo a la guerra de Vietnam por parte de los jóvenes norteamericanos, la lucha contra la invasión soviética por parte de los jóvenes de Praga, en fin, varios otros movimientos que tuvieron su peso allí muy importante. Y bueno, y también me hice referencia a los movimientos estudiantiles que había vivido nuestra universidad previamente. En el caso de México también algunos que mencioné de paso lo que había sucedido en la Universidad Nicolaita de Michoacán, en donde terminó un movimiento que también terminó con una intervención del ejército al mando del mismo militar que habría de encabezar la represión en Tlatelolco, el general Hernández Toledo, y que terminó con la salida del doctor Elide Gortari como rector de dicha universidad.
Hablamos de la huelga del 66 también, que fue muy importante para esta universidad y que culminó con la salida del doctor Chávez. Les conté acerca del capítulo humillante y lamentable que rodeó su renuncia por una toma de la rectoría bastante violenta, bastante cruenta. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes mi experiencia personal, cómo viví el 68 yo. Esa sería la primera parte de esta charla, el día de hoy. Qué fue cómo me vinculé al movimiento, y luego pues un análisis así que hice en su momento sobre el movimiento 68 y sus particularidades, y finalmente hablaré de lo que creo que han sido sus consecuencias después, 50 años después, cuál fue el resultado de ese movimiento, por qué cobra especial importancia en este momento, y sobre todo una pregunta que siempre se hace uno cuando participa en movimientos como estos, ¿valió la pena o no valió la pena haber estado allí? Cuando uno vive las cosas nunca se da cuenta qué importancia pueden tener a lo largo de la historia. En fin, la consigna de hagamos historia, pues no la decide uno, la decide la historia, y eso solo el tiempo es el que finalmente dictamina. Bueno, yo en 1968 me encontraba terminando mi carrera de licenciatura en Sociología en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Ya les he contado que en ese tiempo en mi escuela había partidos políticos y yo era representante de la asamblea de estudiantes del último año de la escuela donde cursaba yo, de mi grupo, y como tal participaba yo prácticamente de todas las manifestaciones, de todas las inquietudes que en ese momento estaban presentes, desde las manifestaciones en 1965 por la invasión a la República Dominicana por parte de los norteamericanos, protestas y apoyos a la Revolución Cubana, en fin, protestas también contra la guerra de Vietnam, ¿no? En un momento que un ministro vietnamita vino a México, el gobierno autorizó que hubiera una manifestación. Eso era curioso de los movimientos de los gobiernos priistas, que por un lado no autorizaban manifestaciones, pero cuando políticamente convenían a la posición del gobierno de México, entonces sí nos daban permiso de manifestarnos, ¿no? Entonces sí, la calle podía ser nuestra. Eso pues, evidentemente era aprovechado por todas las fuerzas de izquierda, porque finalmente era una oportunidad, a pesar de que sabíamos que había esa trampa, sabíamos que había una oportunidad de expresar nuestras demandas. El 26 de julio de ese año había acudido a la manifestación, al meeting que se convocaba para celebrar el aniversario de la toma del cuartel de Moncada. Era un meeting pequeño de 3,000, 5,000 gentes que se llevaba a cabo en el hemiciclo a Juárez, y coincidió con una manifestación de protesta de los estudiantes del Politécnico por aquel tema del pleito de la intervención de los granaderos en el conflicto entre los estudiantes de la vocacional, dos, si mal no recuerdo, y una preparatoria privada, la Isaac Ocheterena, que está allí en la Ciudadela. Gilberto Guevara hace en su libro La libertad nunca se olvida un relato muy preciso de todo eso y de cómo en ese tiempo los estudiantes del Politécnico estaban
supuestamente representados por lo que se llamaba la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que estaba muy ligada a los intereses del PRI, a los intereses del Partido Revolucionario Estudiantil institucional, y bueno, sí tenían la presión de protestar por la violencia de los granaderos, pero al mismo tiempo pues tenían las limitaciones al ser una organización paragubernamental, ¿no? Sin embargo, finalmente, y después de múltiples negociaciones, obtuvieron una autorización de parte de las autoridades de la ciudad, que encabezaba en ese tiempo un militar y abogado, el general Alfonso Corona del Rosal, que entre otras cosas era uno de los candidatos, precandidatos a la presidencia en este juego perverso de los tapados, ¿no? Sí, los precandidatos eran Corona del Rosal, Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación, Emilio Martínez Manatú, que era el secretario de la Presidencia, y digamos que esos eran los tres más importantes, ¿no? Obviamente había mucho más aspirantes, pero los únicos que realmente tenían, se ha visto con tiempo y con la historia, alguna posibilidad eran ellos tres, que tenían posiciones pues muy importantes. Recuerden ustedes que en ese tiempo el gobierno de la ciudad era una designación del presidente de la República, no era por voto universal y directo como ahora, eso se ganaría más tarde. Total, después de múltiples negociaciones se les autoriza a hacer la manifestación, pero la manifestación no incluía el derecho de llegar al Zócalo. El Zócalo era un sitio sagrado donde nadie podía penetrar excepto las manifestaciones oficiales, ¿no? Es muy importante resaltar eso también porque hoy estamos acostumbrados a que haya manifestaciones de todo tipo y que incluso muchas de ellas, aún las más, entre comillas, agresivas o violentas, a veces hasta van custodiadas por la policía, ¿no? Sí, la policía los protege, cierra las calles, en fin, creando un caos muchas veces peor que el que genera la propia manifestación. Esto es una diferencia muy grande a ir a una manifestación que está prohibida, a una manifestación que es ilegal, ¿no? Es decir, hay un clima muy distinto a estársela jugando, ¿no? Hasta vamos a ver si va a haber represión o no va a haber represión, hacer una manifestación con todas las garantías individuales de antemano, con los representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con los representantes con todo el mundo allí cuidando que no le pase nada a los manifestantes, aunque vayan con machetes en la mano, ¿no? Eso no importa. Que el machete sí es un arma, eso no lo olviden, ya se nos ha olvidado, el machete es un arma. Y los estudiantes no llevábamos nada, ¿no? O sea, bueno, cuando mucho los más violentos, sus puños, ¿no? Pero eso pasaba como hazaña de pandillero de una esquina, ¿no? Nada más. El hecho es de que estando allí, estaba el meeting del 26 de julio y de repente llegaron unos compañeros del poli a decirnos que lo estaban golpeando, corrimos hacia el Zócalo, allí varios de nosotros, no sé con qué ilusiones que podíamos hacer para impedir la represión, pero ahí vamos. Y al llegar a la esquina de Madero y la Plaza de la Constitución, me encontré yo con los compañeros que iba con un montón de zapatos, un montón, porque los zapatos se le caen a la gente cuando corre. Eso me emocionó, me provocó una gran ira, una gran furia. Y yo que soy normalmente pacífico, ¿no? Tomé una piedra y la aventé para pegarle a un camión de granaderos. Afortunadamente no le pegué, pero si no me hubieran dado un buen zapopazo. Un granadero intentó pegarme y no,
pero un compañero con el que iba yo, que era más alto y más fuerte, lo impidió. Después ya corrimos, regresamos a Avenida Juárez y luego regresamos otra vez sabiendo que seguían los enfrentamientos alrededor de la Preparatoria 2. Hay que decir que el clima era haber cerrado prácticamente todo el centro de la ciudad, no se podía ya circular en calles alrededor, estaba vacío, pero sin embargo se oía el ruido, la policía no dejaba pasar hacia atrás. Lo que tenemos entendido que pasó fue que en ese momento eran aproximadamente las 6, 7 de la noche, las 8, cuando comienzan a salir los estudiantes que estaban tomando clases en la preparatoria. Todavía había instalaciones escolares allí. Y a esos muchachos los confunden los granaderos y los comienzan a golpear. Entonces, ellos regresan al edificio y se refugian ahí para protegerse. Y ahí se inicia pues una batalla entre los granaderos que están afuera y los estudiantes que han ido a refugiarse. Algunos estudiantes alcanzan a tomar algunos camiones que comienzan a quemar y que colocan en las bocacalles ahí de la preparatoria. Es una batalla que va a durar aproximadamente 36 horas, ¿no? Todo el día siguiente. Y la mañana siguiente, esto llegamos así hasta el 28 de julio, en donde ante la imposibilidad por parte de los granaderos de desalojar, su instrucción era desalojar a los estudiantes que se habían refugiado ahí, tuvieron que acudir y llamar al ejército. Hay que decir que mientras tanto comenzaba a surgir aquí en la Facultad de Filosofía y Letras una incipiente organización estudiantil que tuvo como novedad, primero, sí, llamar a los estudiantes universitarios, pero por supuesto la novedad más importante era que por primera vez se convocaba a que participaran en esa reunión algunos estudiantes del Politécnico. En ese tiempo había una rivalidad deportiva, si ustedes quieren, no exenta de otras motivaciones entre universitarios y politécnicos, ¿no? Había una cierta competencia allí, aparte de la del fútbol americano. Entonces no era normal ver a politécnicos y universitarios juntos, ¿no? Entonces, eso fue ya una primera chispa. Los granaderos rebasados se vieron imposibilitados de sacar a los estudiantes, y al llamar al ejército pensaron que su sola presencia iba a bastar para que salieran los estudiantes y se fueran, pero nadie salió. No se sabe, y ese es uno de los grandes misterios que no está claro hasta la fecha, es cómo y por qué y por quién se tomó la decisión de utilizar una bazooka que hiciera un disparo y destruyera la puerta centenaria de San Ildefonso. Como ustedes pueden comprender, este es un exceso de fuerza absolutamente innecesario contra estudiantes desarmados, que claro, en ese momento se argumentó, no, es que ellos ya habían fabricado las bombas Molotov. Las bombas Molotov es un invento, la primera vez que se usaron y se llamaron así, fue en la época de 1956, cuando los soviéticos invadieron Hungría, Budapest. Entonces los estudiantes llenaban con gasolina, bueno, no les voy a dar aquí clases de terrorismo, con gasolina y una mecha encendida y eso explota, etcétera. Creo que hay que ponerle otras cosas, pero no sé exactamente cuáles.
Pero eso desde entonces se volvió un arma común en todas las manifestaciones, en todo el mundo, sobre todo entre los jóvenes. Son muy fáciles de fabricar, gasolina y botellas vacías son elementos fáciles de conjuntar. Con eso se quemaban los camiones, pero esas eran todas las armas, y la verdad es que una bomba molotov sí puede ser muy dañina, pero bueno, frente a un vehículo blindado, pues no le hace nada, no es realmente un juguete. El hecho es de que se dispara, ¿no? Entra la policía y el ejército, muchos corren, a muchos los detienen. Si ustedes conocen el edificio de la preparatoria, se acordarán que tiene dos salidas, una por un lado de la calle, que fue la puerta bazuqueada, vamos a decirlo así, y por otro lado, muchos alcanzaron a huir de las otras puertas, ¿no? Pero hubo un grupo importante, 100, 200 jóvenes que fueron detenidos allí esa noche por el ejército y la policía. Yo ese día me había retirado como a las 11, 12, porque ya no veíamos que pudiera pasar nada, no dejaban pasar. Ya para entonces el ejército se había acercado y habían rodeado el área, y el bazucazo fue como a las 3, 4 de la mañana. A la mañana siguiente regresé a la ciudad universitaria con mis amigos, y llegando, en Ciencias Políticas estaba ubicado del lado de la Facultad de Medicina, no estaba como ahora que está aquí junto, y entonces nos enteramos que estaba habiendo una ceremonia en el asta bandera, y nos dirigimos hacia allá y nos encontramos con que el rector Barros Sierra estaba haciendo uso de la palabra. Barros Sierra estaba diciendo, entre otras cosas muy importantes, que ese día era un día de luto a la universidad, para la universidad, porque se había violentado la autonomía universitaria, se había roto con una tradición, y era, así lo calificó él, un uso innecesario de la fuerza, no había sido un exceso, ¿no? Y en consecuencia, para significar esto, izamos la bandera de la bandera principal de la explanada a media asta. Este es un hecho que a mucha gente, a mí entre ellos por supuesto, nos emocionó profundamente. Fue una cosa que cambió la perspectiva del movimiento, porque en ese momento sí hubo, y por supuesto que al principio lo hubo, un intento por parte de la izquierda, particularmente por las juventudes del Partido Comunista, de apropiarse del movimiento. En ese momento el movimiento dejó de ser un movimiento de izquierda y se convirtió en un movimiento universitario. ¿Por qué digo esto? Porque hay que recordar que la politización de los universitarios, como la de la mayoría de los ciudadanos, y entendiendo por politización la participación política, la militancia política o simplemente la conciencia ciudadana, es algo que todavía a estas alturas en México es bastante escaso, ¿no? Todavía no tenemos esa calidad de ciudadanos activos que participamos activamente en la organización de nuestra colonia, de nuestro barrio, de nuestro municipio. Es decir, es poco lo que hacemos políticamente. Votamos, cada vez votamos más, qué bueno, sobre todo en el último proceso electoral, pero creemos que la vida democrática se acaba allí y que hasta allí nada más es eso. Imaginen ustedes lo que esto era en 1968.
La participación política era mínima. Todo el mundo sabía que el PRI iba a ganar cada elección. Todo el mundo sabía que no había más que un candidato con posibilidades reales. Todo el mundo sabía que no había una competencia política real. Y sobre todo sabíamos que no había un proceso electoral limpio. El robo de urnas, el ratón loco, en fin, todas las pillerías de las que han ido ustedes a hablar, pues en ese momento estaban vigentes, absolutamente, y en todas partes de la República. Incluso en los núcleos urbanos como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Entonces, la politización de los estudiantes universitarios no era mayor que la mayoría de los ciudadanos. Yo estoy seguro, no había encuestas en ese entonces, que el 80 o quizás hasta el 90% de los estudiantes de la UNAM no tenían idea de quién eran los personajes que después se habrían de convertir en figuras emblemáticas del movimiento. No tenían idea de quién era Demetrio Vallejo, que había habido una huelga ferrocarrilera, que estaba en la cárcel desde hacía 10 años. No tenían idea, y esto es muy importante porque me lo preguntaba un compañero la vez pasada, de quién eran Revueltas, porque tampoco leen, seguimos sin leer, eso es un drama todavía. La gente no lee en México. Y entonces no había una referencia a una ideología. Entonces, la presencia del rector Barros Sierra llenó de contenido el movimiento. ¿Por qué? Porque todo se volvió una defensa de la universidad, una defensa de los valores universitarios. Nada más que coincide con algo muy importante. Los valores universitarios son valores ciudadanos a la vez. No, la libertad de cátedra, que es uno de los valores esenciales de nuestra universidad y para lo cual gozamos de la autonomía, la libertad de cátedra es la libertad de opinión, es la libertad de discrepar, la libertad de opinar diferente. Es el principio de la tolerancia ciudadana, de la convivencia democrática, ¿no? Si aquí, por razones de nuestro quehacer de investigación y de enseñanza, tenemos que respetar a los que piensan distinto, ¿no? A los que tienen una teoría o una hipótesis científica distinta a la nuestra, y tenemos que confrontarla civilizadamente y ver los pros, los contras, estos sí, ¿no? Pues en la vida democrática es lo mismo, ¿no? Se trata de eso, de confrontar, de discutir, de dialogar, ¿no? Pero en un clima de tolerancia y de respeto mutuo. La libertad de expresión, la más absoluta libertad de expresión, de expresarnos en el teatro, en el cine, en la danza, como quisiéramos, la libertad de creación. Si no hubiera si no hubiera paso libre a la imaginación, no habría ciencia. El científico como el artista tiene que establecer nuevas relaciones entre las cosas, relaciones que no se han visto hasta entonces. Y esas relaciones son precisamente las que requieren del clima de libertad. Porque si no, si hay un canon, por ejemplo, para la literatura, hay una manera de escribir, una manera de pintar y una manera de danzar, y no podemos hacerlo de otra manera, no estamos haciendo arte, simplemente estamos repitiendo, ¿no? Estamos repitiendo como, en fin, como monitos educados, pero al final monitos. Y la investigación científica no avanzaría. Un científico cuestiona todo, un artista cuestiona todo, cuestiona el mundo, cuestiona las formas. Entonces, esos valores de la universidad son los valores de la vida ciudadana, y por eso la gran lección que esa mañana nos dio el rector. Si nosotros estábamos pidiendo respeto a nuestra institución, era porque sabíamos o porque intuíamos que había algo más importante detrás que el mero acontecimiento de por sí violento y espantoso de una bazuca destruyendo un edificio histórico. Bueno,
A partir de allí se comenzó, las formas de organización estudiantil comenzaron a crecer, se llamó a otras escuelas y se pensó en convocar a una manifestación, en salir a la calle para expresar nuestro descontento. Yo en ese momento no estaba participando en las pláticas, yo no asistía más que como observador, ¿no? Siempre he sido muy metiche, me gustaba ver ahí que platicaban los compañeros. Y de allí salió la iniciativa de hacer una manifestación que saliera de Ciudad Universitaria. En ese momento se pretendía que fuera al Zócalo, un poco, bueno, teníamos 20 años, podíamos llegar, pero la verdad es que era bastante loco, pero lo cierto es que se acordó allí invitar al rector a que participara, tanto al rector de la UNAM como al director del Politécnico. La diferencia entre el rector de la UNAM y el director del Politécnico es que al rector de la UNAM lo elegimos nosotros indirectamente, ¿no? A través de la Junta de Gobierno, que es elegida por el Consejo Universitario, y de ahí sale el rector. En cambio, el director del Instituto Politécnico Nacional es un funcionario que nombra el presidente de la República a propuesta del secretario de Educación Pública. Entonces, tenemos una diferencia estructural muy importante, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. El rector le dio muchas vueltas, seguramente pidió opiniones, etcétera. Incluso se dice que él consultó a las autoridades, al secretario de Gobernación, qué opinaba de esto, y seguramente le dijeron que no, o que lo pensara, o que era bajo su responsabilidad. Tampoco es posible concebir a un funcionario de ese nivel, ¿no?, aunque sea autónomo, sin tocar base, como se dice coloquialmente, con las autoridades. Esto no obsta para que se hubiera actuado con la mayor independencia y la mayor autonomía, puesto que la decisión del rector fue acudir a la manifestación. Y es así que la manifestación cambia y se decreta, bueno, se acuerda que va a ir de aquí, de Ciudad Universitaria, hasta Félix Cuevas e Insurgentes, y ahí daría vuelta a la derecha y regresaríamos por Avenida Universidad. Y efectivamente sí fue una manifestación muy organizada. Yo participé junto con el contingente de mi escuela, de Ciencias Políticas. En un momento nos acompañó el director, que era el maestro Enrique González Pedrero, que después sería una figura política y que acaba de publicar, entre paréntesis, una maravillosa biografía de Santana en 3 tomos fantásticos, ¿no? Que vale la pena ver, se llama El país de un solo hombre, ¿no? Entonces, perdón, el anuncio. Y entonces, llegando a Félix Cuevas e Insurgentes, está el Parque Hundido. Frente al Parque Hundido estaban unas tanquetas y en el piso unas ametralladoras emplazadas hacia donde venía la manifestación. Díganme ustedes si no es otra vez un exceso de fuerza. ¿Qué tenía que hacer el ejército otra vez en las calles, ¿no? ¿Qué tenía que hacer el ejército en una actitud amenazante, ¿no?, con ametralladoras emplazadas, ¿no?, con las tanquetas? Un exceso de fuerza, absolutamente. ¿Qué provocaba? Lo único que provocaba era mayor indignación. Lo que provocaba es que los universitarios se sintieran agredidos, ¿no?, que dijeran, bueno, ¿qué se piensan, no? ¿Qué vamos a hacer? No vamos a tomar Palacio Nacional, no vamos a hacer la revolución, simplemente queremos protestar. Bueno, ya regresamos a Ciudad Universitaria, otra vez acompañados del rector,
por las calles, la gente salía a los balcones, sobre todo me acuerdo yo, la gente que vivía en multifamiliar Juárez, ¿no? Allí que estaba entre, ¿cómo se llama?, por Félix Cuevas precisamente, y al llegar, antes de llegar a Avenida Universidad, y la gente agitaba sus pañuelos, los aplaudía, ¿no? Bueno, todo eso ya iba despertando las simpatías de las personas. Regresábamos a la ciudad universitaria y allí hubo otro mitin ya de terminación en donde el rector volvió a hacer uso de la palabra. La rectoría había repartido unas pancartas que decían, impresas, muy bien hechas, que decían: la educación requiere de libertad, la libertad requiere de educación. Sí, esa fue la consigna de la manifestación. Y efectivamente, como decía yo hace rato, la educación y la investigación científica requieren de la más absoluta libertad para poderse dar y para poder ser lo que deben ser. No se vale sujetarla a ningún prejuicio, a ningún interés. Se trata simple y llanamente, como es la búsqueda de la educación y de la investigación, la búsqueda de la verdad. En ese pequeño mitin, muy corto, el rector ratificó estos valores y terminó con una frase que también que también se había puesto en algunas pancartas y que decía: viva la discrepancia, porque ese es el espíritu de la universidad. Es decir, el derecho a discrepar es lo que aquí aprendemos. Aprendemos a pensar diferente. A pensar, eso no quiere decir que necesariamente tengamos que rechazar todo, simplemente a poner en tela de juicio, ¿no? A cuestionar. Y eso es muy importante. Es muy importante porque es, digamos, insisto, el principio básico de la democracia. La democracia es el derecho a disentir, el derecho a discrepar. Y eso es el principio. Entonces, bueno, ya terminó el mitin, se fue organizando lo que se habría de llamar Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Se hicieron reuniones tanto aquí como en el Politécnico. Se convocó a una manifestación que partiría de Zacatenco, de las instalaciones de Zacatenco, también hacia el centro de la ciudad. A esa manifestación se invitó al director del Politécnico, que no acudió. Entonces, bueno, allí ya una diferencia, porque luego la gente pregunta: ¿y por qué se le da tanto énfasis a la UNAM y no al Poli ahora en los recuentos históricos? No porque haya sido menor su participación, sino porque fue más simbólica, digamos, más significativa la participación de la universidad toda como institución. Eso no se dio en el Politécnico. En el Politécnico fue un auténtico movimiento estudiantil y de maestros, etcétera, pero no hubo algo que involucrara a las autoridades. Las autoridades se vieron a sí mismas, lo digo sin el menor sentido peyorativo, pues como empleados del gobierno, ¿no? Es decir, nosotros no podemos disentir, no podemos tener una opinión política que cuestione decisiones de gobierno. Se llevó a cabo la manifestación del Politécnico, se organizaron lo que se llamó las brigadas estudiantiles, ¿no? La organización de pequeños grupos que salía a volantear por las calles, a expresar las demandas estudiantiles, que se habían ya concretado algunas, ¿no? La libertad de los presos políticos, incluido por supuesto lo de Demetrio Vallejo, ¿no? La disolución
del artículo 145 bis del Código Penal, que tipificaba un delito que se llamaba de disolución social, que sancionaba cualquier conducta que pudiera ser calificada de subversiva, cualquier reunión. Este artículo se había puesto en vigor durante la Segunda Guerra Mundial, mientras cuando el país estaba, nosotros acuérdense que les declaramos la guerra a las potencias del eje también, entonces como estamos en una situación de guerra, cualquier cosa que pudiera atentar contra contra la patria en ese momento podía ser sancionada. La tercera era la disolución del cuerpo de granaderos. La cuarta era la renuncia de los jefes policíacos responsables de los hechos de la violencia. La libertad de los presos políticos de movimientos anteriores. La primera libertad de presos políticos eran de los que habían participado en el movimiento en los primeros hechos. Y finalmente, el deslinde de responsabilidades de los hechos violentos y de los actos represivos. Como ven ustedes, no hay una sola demanda, ¿no?, en estas 6 que tenga un carácter universitario. Todas corresponden al ámbito de la sociedad civil, todas corresponden al ámbito del gobierno. Es decir, no son cosas que se hayan incubado aquí adentro de la universidad o adentro del Politécnico, sino era una serie de peticiones que tenían que ver con la vida cívica del país, que tenían que ver con la ausencia de democracia. Muchas de ellas hoy siguen vigentes, ¿no? Seguimos reclamando, por ejemplo, el deslinde de responsabilidad de hechos violentos y de actos represivos, lo seguimos reclamando por distintos motivos. ¿Cuáles son realmente el deslinde de responsabilidades? Aceptando y reconociendo, como yo lo hago en principio, que la desaparición de los 43 no es un asunto estrictamente del gobierno. Pero, ¿qué participación tuvieron la Policía Municipal? ¿Qué participación tuvo el gobierno del Estado? ¿Qué participación tuvo el Ejército? La gran pregunta, ¿no? Entonces, seguimos reclamando esas cosas, ¿no? ¿Cuándo ha renunciado aquí alguien en los últimos años por sus hechos, por sus actos? ¿Cuántas veces ha reclamado la ciudadanía la renuncia de funcionarios que se hagan responsables, por ejemplo, del socavón de la carretera de Cuernavaca? Es decir, seguimos teniendo faltantes en nuestra vida democrática. Ya la derogación de la fracción B del artículo 145 del Código Penal, esa sí se logró a mediano plazo. Las personas detenidas por causas del movimiento se tardó 2 años en lograrse de manera plena, ¿no? Y la renuncia, insisto, la renuncia esa jamás se dio. La liberación de los presos políticos de movimientos anteriores, pues se dio, pero algunas veces se dio porque pues ya por edad o porque fallecieron, pero la verdad es que no hubo mucha respuesta. Y esto, insisto, para explicar por qué el movimiento estudiantil tuvo tantas repercusiones y por qué es tan trascendente, por qué sigue contando 50 años después. La génesis de los acontecimientos posteriores, ¿no? Después siguió una nueva manifestación muy importante, la del 27 de agosto, que yo califico de la más, fue la más multitudinaria. Se calcula que llegaron 300,000 personas, ¿no? No estuvieron todas las 300,000 en un solo momento, porque la gente dice, es que no caben 300,000 en el Zócalo. Por supuesto que no, pero sí la gente entraba, salía, o sea, sí participaron en la manifestación muchísimas personas más de las que se veían ahí en la Plaza de la Constitución. Durante todo ese tiempo, el movimiento fue muy alegre, muy lúdico, ¿no? Todo el mundo participábamos con la certeza de que
era una fiesta de la democracia. Como todo el mundo estaba contento, no sé, nos sentíamos de alguna manera héroes, ¿no? Nos sentíamos portavoces de la historia, qué sé yo, ¿no? Estábamos llenos de, ¿por qué no decirlo?, de un poco de vanidad individual cada uno de nosotros, de estar siendo parte de algo que pensábamos entonces y que tardaremos muchos años en darnos cuenta que era parte de la historia realmente, que éramos actores de la historia. Eso hacía que la gente acudiera con mucha libertad, que se iba ganando la simpatía de la sociedad, la gente en las calles aplaudía, porque se había hecho una gran labor por parte de los estudiantes de subirse a los camiones y volantear dentro de los camiones y expresar las demandas estudiantiles. Todo eso causa simpatía entre las personas mayores. Los adultos veían con simpatía a los jóvenes que se expresaban con cosas. Por supuesto que había rechazos, no había unanimidades. Por supuesto que había quien gritaba: vagos, ya váyanse a estudiar, regrésense a la escuela, qué sé yo. Pero lo cierto es que el ambiente fue mucho más positivo que negativo. Y entonces llegamos al 27 de agosto, pues con algo podría yo decir, algo de soberbia incluso, ¿no? Algo de sentirnos efectivamente únicos. Si de por sí ser joven es una manera de sentirse joven y eterno, pues imagínense ustedes. Lo que sucedió esa noche, lo del 27 de agosto, fue muy importante. Fue muy importante porque esa noche, una vez que hubieron hablado todos los oradores, se subió una persona que no estaba programada, que es Sócrates Campos Lemus, un líder de la Escuela de Físico-Matemáticas del Politécnico Nacional, quien hizo allí una convocatoria a que se quedaran los manifestantes a pernoctar allí en la Plaza de la Constitución hasta el 1 de septiembre, el día del informe, a esperar la respuesta del presidente al pliego estudiantil. Esto evidentemente que no estaba previsto por una parte del Consejo Nacional de Huelga. Hay que decir que el Consejo Nacional de Huelga tampoco era homogéneo. Había distintas corrientes, desde corrientes más radicales, más ideologizadas, hasta corrientes más, en ese tiempo les llamábamos más fresas, ¿no?, más tibias, ¿no?, que no participaban de todo el bagaje ideológico de los otros y que pues ya para ese momento comenzaban a preocuparse de qué estaba sucediendo, ¿no? Pero insisto, era tan positivo el ambiente que todo el mundo coincidía en que el movimiento tenía que seguir. Esto de la llamada de Sócrates, a mí me ha llamado la atención porque tampoco me he encontrado la explicación en ninguno de los testimonios de los compañeros que participaron en el movimiento y que después han escrito libros, como Sergio Cermeño, Gilberto Guevara, Joel Ortega, etcétera. ¿Por qué, si no estaba previsto? Insisto, en ese momento yo no estaba en el Consejo Nacional de Huelga. Yo era una especie de chofer, de mandadero, pero tenía un cochecito donde llevábamos pancartas y cosas así, propaganda. Porque muchos compañeros llevaban ya sus tiendas de campaña. Algunos ya iban preparados para dormir allí en el Zócalo. Algunos, inmediatamente que hubo ese llamado, sacaron sus trenes de campaña y se comenzaron a instalar. A mí en lo personal me tocó apoyar a otros compañeros que decían: ay, pues, tú que tienes el coche, ¿por qué no nos traes algo de merendar o de cenar? Ok, entonces todavía no había Oxxos en cada esquina, entonces tenían que ir a buscar una miscelánea ahí o buscar algo, a ver dónde encontraba una torta de jamón. Esa misma
tarde, noche, habían sucedido otras dos cosas importantes que después fueron aprovechadas por el gobierno o que quisieron ser aprovechadas por el gobierno para desprestigiar el movimiento estudiantil. A un grupo, a alguien se le ocurrió izar en el asta bandera mayor del Zócalo una bandera rojinegra, ¿no? En lugar de la bandera nacional se hizo una bandera rojinegra. Y la otra es que otro grupo de estudiantes se acercó al capellán de la catedral y le pidió permiso para poder tocar las campanas al final del mitin, ¿no? Ambas cosas fueron interpretadas pues como, en el caso de la catedral, pues como algo terrible, algo que rompía lo sagrado del templo, ¿no? Para usarlo para una causa política, y lo de la bandera, porque acuérdense que nosotros los mexicanos somos muy solemnes con nuestros símbolos patrios, ¿no? En Estados Unidos ustedes se pueden encontrar en cualquier lugar gente que usa calzones, que tiene la bandera norteamericana, o en Gran Bretaña, etcétera. Nosotros aquí no podemos hacer nada con la bandera, tenemos que ser muy cuidadosos, muy respetuosos con todos los símbolos patrios, ¿no? Eso, en fin, es discutible totalmente, pero bueno. Pero nosotros somos así, ¿no? Y hay leyes y reglamentos que limitan el uso de la bandera y por supuesto, pues también del asta bandera en este caso. Entonces, bueno, esos dos detalles le sirvieron al gobierno para la mañana siguiente hacer mucho escándalo respecto a por qué había tenido que reprimir. Dieron las 12 de la noche, yo no me recuerdo muy bien, para mí eran como las 11, 12, cuando llegaron las advertencias por medio de altavoces que estaban preparados para la ceremonia del informe presidencial, de que teníamos que desalojar y que nos daban 5 minutos para desalojar el Zócalo. Dicho esto, la gente dice, no, cálmense, no va a pasar nada. Pasaron otros 2 minutos, vuelve a haber otra advertencia y se mueve. Nada más que a los 2 minutos pasan 2 cosas. Del lado de 20 de noviembre llegan como unas 25 o 30 patrullas que se estacionan ahí, prácticamente sobre la banqueta para impedir la salida hacia 20 de noviembre. Y de Palacio Nacional comienzan a salir las tanquetas, ¿no? Las tanquetas avanzan, ¿no?, sobre la explanada y van por encima de la gente, ¿no? Es decir, la gente trataba de pararlas, pero seguían, y entonces pues no quedó más remedio que salir hacia el lado poniente, donde las únicas calles abiertas eran Madero y 16 de septiembre, no me acuerdo, eran nada más 2, y por ahí salimos todos. Nos vinieron persiguiendo las tanquetas hasta Avenida Juárez, hasta Bucareli prácticamente se detuvieron, hasta ahí llegaron, se hicieron por toda Avenida Juárez. O sea, realmente fue una operación de desalojo muy bien coordinada. Yo estuve ahí esa noche, me tocó, yo regresaba con las tortas y entonces ya salí con el automóvil. Al llegar a Bucareli, pues ahí se intentó hacer otro mitin, pero había una presencia amenazante de los soldados y de los granaderos y pues ya la gente se dispersó. Nosotros, yo que era ahora sí que de la base estudiantil, pues no me enteré que se acordó. Y a la mañana siguiente el gobierno inventó una ceremonia de desagravio, ¿no?, por el hecho de que se había izado la bandera rojinegra sobre esta bandera mayor. Y como a las 12 del día convocó a los burócratas que trabajaban allí, tanto en las oficinas del gobierno de la ciudad como, acuérdense que el gobierno de la ciudad era del mismo partido que el gobierno federal, como de la Secretaría de Hacienda y de Palacio Nacional, todavía despachaba el presidente
allí en Palacio Nacional. Eso de que dejó de despachar el presidente en Palacio, eso fue años más tarde. Pero en ese momento todavía había muchos burócratas ahí, y entonces los comenzaron a convocar a que salieran a una ceremonia de desagravio, ¿no? Salieron los soldados ahí con la bandera y todo esto. Nada más que el problema fue que ya había estudiantes, estábamos muchos ahí, y ya nos tocó, a mí me tocó ver cómo los burócratas que bajaban iban diciendo, somos acarreados, no venimos por nuestra voluntad, nos obligan, y muchos comenzaron a berrear, ve, ¿no? Por toda la plaza. Entonces esto obviamente desconcertó a sus jefes, ¿no? Entonces no supieron qué hacer. Y nuevamente, ¿qué hacen? Sacan otra vez a los tanques. Salen otra vez las tanquetas que comienzan a dispersar a la gente. Ahora sí ya, la mayor parte no eran estudiantes, la mayor parte ya eran empleados del propio gobierno, la mayor parte eran burócratas, y los comienzan a desalojar. Hubo por allí, sobre la calle de Pino Suárez, un francotirador que de repente disparó, se oyó unos balazos, y obviamente toda la gente salió corriendo. Los tanques en ese momento se regresaron hacia Pino Suárez a ver qué pasaba, pero ya para entonces, pues sí, ya el famoso mitin de desagravio ya había dejado de funcionar. Más tarde el ejército se habría de encargar de izar nuevamente la bandera nacional, ya sin ceremonias, sin nada, y las autoridades eclesiásticas inmediatamente emitieron un comunicado diciendo que el tañido de las campanas de la catedral había sido con permiso y previamente autorizado. Bueno, tenemos entonces que estamos a 28, 29 de agosto. El informe presidencial era el 1 de septiembre, como es tradicional. El Consejo Nacional de Huelga convoca a los estudiantes a que escuchemos atentamente el informe, ¿no? Yo creo que era la primera vez que muchos sabían que había un informe y que había que escucharlo, y entonces esperando ahí a ver qué decía el presidente con respecto al movimiento estudiantil y en particular al pliego petitorio. La respuesta del presidente no pudo ser más agresiva, ¿no? El presidente lo que hizo fue reiterar su, entre comillas, disque disposición al diálogo, pero con una amenaza, ¿no? Dijo una frase como que hemos sido tolerantes hasta la crítica, pero que no se dude que llegado el momento, el Ejecutivo a mi cargo se hará uso de todas las facultades que le otorga la Constitución, y entonces menciona el uso de poder usar la Marina, el Ejército, toda la fuerza del Estado para resolver el problema. O sea, de negociación ni hablamos, de respuesta al pliego petitorio ninguna. En fin, una actitud francamente amenazante. Esto no era novedad. Ya el presidente 2 años antes, había dado una respuesta similar al movimiento médico. El presidente Díaz Ordaz había sido absolutamente intolerante de cualquier disidencia, no permitía ninguna discrepancia, ¿no? Entonces eso, pues obviamente no venía más que, ahora sí que a ratificar el temperamento, el carácter y lo que el presidente pensaba de todo movimiento social. La respuesta del movimiento estudiantil fue una respuesta que ahora, vista en perspectiva,
es de celebrarse. Fue de una gran madurez y de una, ahora sí que podríamos decir que fue una cachetada con guante blanco al poder político, porque se acordó que se hiciera una manifestación silenciosa, una manifestación donde nadie expresara consignas, donde no hubiera insultos al presidente, donde nadie pudiera acusar al movimiento estudiantil de estar violentando el orden constitucional o violentando ya no el orden constitucional, el orden cívico de la Ciudad de México. Se había acusado también al movimiento, y Díaz Ordaz lo hizo, habló de la influencia de los profetas de la destrucción, ¿no?, que se refería con ello a aquellos ideólogos, en particular a uno muy importante en esa época, que era Herbert Marcuse, un hombre que escribió un libro, dos libros muy importantes, uno se llama Eros y Thanatos y otro Eros y Civilización, perdón, y el otro que se llamaba El hombre unidimensional, que al ser profesor en la Universidad Alemana, había sido tomado como bandera de los universitarios alemanes. ¿Por qué? Porque él decía ya en ese entonces que ante la ausencia ya de una clase obrera revolucionaria, ya que no se había cumplido la cosa esta del marxismo, de que la revolución la harían los trabajadores del campo y de la ciudad, pero particularmente los obreros. Entonces, ¿quién quedaba como clase revolucionaria?, ¿no? Y entonces, en El hombre unidimensional, Marcuse señala que sería a los marginales, y por marginales entendía temporalmente a los estudiantes, porque los estudiantes temporalmente están fuera del proceso productivo, ¿no? Y entonces pueden darse el lujo, al no ser empleados, asalariados, etcétera, tienen una situación ideal, ¿no?, idílica, diríamos, ¿no? Entonces, y los marginados, los que están hasta abajo de la pirámide, que ni siquiera llegan a la categoría de obreros o campesinos, que no tienen un trabajo, lo que hoy llamaríamos los ninis, ¿no?, lo que hoy, y bueno, estas consignas de Marcuse, que obviamente yo estoy caricaturizando, porque obviamente el libro es un análisis mucho más profundo, muy discutible, pero vamos, lo toma quien le preparaba, seguramente el discurso no lo hizo Díaz Ordaz, sino ese contenido se lo dio a alguien más, y habla de los profetas de la destrucción, porque habla de todas maneras de la inevitabilidad del cambio social. Es decir, aunque la clase obrera no haga ya el cambio, los otros sectores lo van a hacer. Y termina El hombre unidimensional con una frase donde dice: gracias a los que no tienen esperanza, nos es dada la esperanza. En fin, pero vamos, trata Díaz Ordaz de cobijar su discurso con referencias de esta índole. Los estudiantes, insisto, tienen una respuesta muy madura, y es esta de convocar a una manifestación silenciosa, en donde además otra de las acusaciones que se había hecho al movimiento era que estaba influido por ideologías exóticas, cualquier cosa que quiera decir esto, por complots externos, y que y que la prueba más evidente era que en las manifestaciones llevábamos pancartas con la figura del Che Guevara, de Fidel Castro, de Camilo Cienfuegos, qué sé yo, los personajes de la Revolución Cubana, de Ho Chi Minh, en el caso de Vietnam. Y entonces, no, pues ahora vamos a llevar, y siendo el más patrio, pues nada más figuras de Zapata, Hidalgo, Allende, los héroes nacionales, Villa, ¿no? Sobre todo Zapata y Villa pues fueron los más favorecidos, porque eran con los que más se identificaban. Hay que recordar que esto era en 1968, o sea,
apenas habían transcurrido 60 años de la Revolución Mexicana. O sea, la mayoría de los abuelos nuestros, todavía muchos de ellos, habían participado de una u otra manera en la Revolución, ¿no? Es decir, de alguna manera u otra, todavía estábamos un poco inmersos en ese también romanticismo, en esa idealización. Es decir, mi abuelo, que era un ebanista semianalfabeto, había sido a los 13 años levantado por la leva, ¿no? Y se lo habían llevado primero los carrancistas, luego los villistas, y finalmente se asustó ante la violencia del general Fierro y prefirió huir y fue un desertor de la revolución. Pero pues sí, todos teníamos algún relato, y mi abuelo había estado en algunas batallas, de lejos, ¿no? Pues un escuincle de 14, 15 años, ¿no? Pero todavía teníamos un poco una imagen ahí romántica de algo que había pasado en México, no solo la Revolución Cubana que acababa de suceder, sino de algo que nos era más distante. Se hizo la manifestación, fue profundamente emotiva. Algunos de ustedes habrán participado en la manifestación que se hizo este 13 de septiembre y que no fue tan silenciosa, fue bastante ruidosa, yo diría, y comparada con la de 68, pues muy ruidosa. Pero vamos, la intención era la misma, ¿no? La intención era la misma y seguramente algunos de ustedes se contagiaron de la emotividad que el silencio produce, ¿no? El silencio habla más fuerte a veces, dicen los poetas. Efectivamente, en ese clima de protestas y de represión, el silencio de los estudiantes resonaba por todos lados y yo creo que hizo más ruido que nada. Yo creo que eso efectivamente cambió muchísimo la perspectiva tanto del gobierno, ¿no?, como de los propios estudiantes. Hay que decir que ya para entonces parte del silencio también era miedo. Ya también comenzábamos a caer en cuenta que seguramente eso no iba a acabar nada bien y que tarde o temprano algo iba a suceder. Vino el 15 de septiembre, aquí se organizó en la explanada central un grito que lo dio el ingeniero Alberto Castillo, que había formó parte de la coalición de maestros universitarios que apoyaba el movimiento estudiantil junto con el IDE Gortari, ¿no? Y se pidió al ingeniero Alberto Castillo, que ya era un militante simpatizante de la izquierda, para que diera el grito a nombre de los universitarios. Se organizamos una kermés, en toda forma, por supuesto, y estuvo divertido, fue un acto muy simpático. No recuerdo bien, y eso lo he discutido con algunos compañeros, si fue a las 11 igual que en el Zócalo o fue un poco antes, porque sí me acuerdo que hubo opiniones en el sentido de que para que no se tomara como una provocación, entonces tampoco se daría el grito a la misma hora que el del presidente, ¿no? Y entonces, bueno, pero el caso es que se dio una fiesta. Yo en lo personal estuve aquí, dimos el grito, luego fuimos a ver cómo se celebraba el grito en otras partes. Los estudiantes habíamos apoyado al pueblo de Topilejo, donde se había estrellado un camión contra una casa, había destruido una casa, había habido muertos y heridos y todo esto. Y en Topilejo también había habido una celebración de un grito independiente. Fui para allá, regresé y ya pues, como buen 15 de septiembre, después ya la fiesta y la celebración. Nadie imaginaba en ese momento la sorpresa que vendrían una tras otra de las semanas siguientes. Para nosotros se abría como un impas. Hay que decir que ya desde agosto se había hablado de un supuesto contacto por parte del gobierno con los estudiantes a través de un emisario, primero que decía hablar a nombre de Coronel Rosal, ¿no?
allá por mediados de agosto. Y luego ya hacia finales de agosto, que era un emisario a nombre del secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Hay que recordar que como el Consejo Nacional de Huelga tomaba sus decisiones en asamblea, no había una representación fija ni permanente. Entonces hablaban de gobernación y queremos hablar con los líderes. ¿Con cuál? No, pues con uno de los líderes. No, pues, los más visibles era Marcelino Perelló, que era el que era el vocero, digamos, era el que hablaba ante la prensa, o Gilberto Guevara. Eran los dos aquí en Ciudad Universitaria más conocidos de todos. Pero tampoco tenían la representación, o sea, es decir, la prensa se las daba, pero ellos no la tenían. Entonces ellos no podían decir, bueno, yo voy a hablar a nombre del Consejo. Nadie podía hablar a nombre del Consejo Nacional de Huelga. Y eso evidentemente creaba un agujero ahí, ¿no?, de punto de contacto. Finalmente se estableció alguna comunicación y en donde se habló incluso de llevar a cabo una reunión y todo, pero eso nunca se concretó realmente, ¿no? Y ya después, en septiembre, se perdió ese contacto nuevamente, ya no hubo ningún intento más del gobierno por hacerlo, y es así que llegamos al 18 de septiembre, cuando en una tarde como esta hora, más o menos, sí, un poquito más tarde, de repente nos fuimos enterando que el ejército estaba rodeando Ciudad Universitaria y que venía con miras de entrar al campus. Aquí había asambleas en algunas escuelas, las oficinas de la universidad, las oficinas administrativas estaban operando, había directores de escuelas que estaban trabajando en su despacho, como la maestra Ifigenia Navarrete, que estaba en la Escuela Nacional de Economía. Entonces, ¿cómo se llama? Nadie se lo esperaba, fue una verdadera sorpresa. El Consejo Nacional de Huelga había citado a una reunión a las 6, 7 de la noche, no sé qué, pero pues llegaron las 8 y nadie llegó. Afortunadamente, o sea, llegaron unos cuantos. Afortunadamente, porque si no hubieran detenido en ese momento al Consejo Nacional de Huelga, que era una de las intenciones de los soldados. Ese día los soldados, obviamente, pues, imposible rodear Ciudad Universitaria, y hicieron que prácticamente todo el mundo huyera, que todo el mundo se saliera, y a los pocos retrasados que no lo creyeron o que se quedaron aquí, pues fueron los que detuvieron, y son los que seguramente ustedes han visto en esas fotografías donde están camiones del ejército llenos de estudiantes, ¿no?, y con autoridades, insisto, el director de servicios a la comunidad, como se llama ahora esta oficina, director de servicios sociales, el maestro Derbez fue otro de los detenidos, ¿no?, también lo jalaron con él. La maestra Ifigenia no se quiso bajar, se fue con los estudiantes hasta la delegación, hasta saber qué iba a pasar con ellos. Y tuvieron aproximadamente unas 200 personas, ¿no?, y ya desalojaron Ciudad Universitaria. Se quedó esto ocupado por los militares. A mí me avisaron, yo acababa de salir de Ciudad Universitaria precisamente porque iba a regresar a la sesión del Consejo Nacional de Huelga con un amigo, y entonces me habló un amigo y colega, el profesor Julio Labastida, me dijo, oye, está entrando el ejército a Ciudad Universitaria. Quise regresarme y ya no pude porque ya me encontré a los tanques aquí en Avenida Universidad. Esa noche pasó esto que también se ha vuelto leyenda, de una estudiante, ayudante profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, Alcira, ¿no?, de la cual hay una exposición aquí en el MUAC, que ante el terror ella estaba imprimiendo en mimeógrafo unos volantes y unos poemas, ¿no?,
Se asustó tanto cuando vio que entraba el ejército que no huyó, sino corrió a refugiarse en uno de los baños de la Facultad de Filosofía y Letras y se quedó allí 10 días. Milagrosamente sobrevivió, en parte porque había agua los primeros días, aunque después el ejército cortó el agua, pero bueno, al final ella en su memoria lo registró, en sus recuerdos, comía papel, se comió un libro, ¿no? Es decir, era lo único que podía comer, porque cuando se le acabaron ahí algunas cosas que seguramente traía o que encontraba por ahí tiradas, siempre en los cajones de la secretaria siempre hay comida, entonces siempre puede uno encontrar algo. Pero al CIRA ya se acabó todas las provisiones y tuvo que comer papel. Fue una historia muy trágica, muy dramática, pero que demuestra, confirma el miedo que se le tenía al ejército. Y no era para menos, ella era sudamericana, entonces obviamente tenía la experiencia de los militares mucho más cercana. Y 3 días después, las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional son tomadas también por el ejército. Esta toma no fue tan tranquila como la de Ciudad Universitaria, porque ya los estudiantes del Poli estaban preparados para defender sus instalaciones. Además, la ubicación misma de la unidad de Zacatenco, no, del casco de Santo Tomás y de la unidad de Zacatenco, hacen que fuera un poco más difícil de rodear que esto. Esto no estaba bardeado en aquel entonces como ahora, pero de todas maneras la distribución del campus hacía más fácil, por un lado, que si entraban por un lado se salieran los otros, pero el Politécnico era, si ustedes van al casco, van a dar, el ejército entra por las calles, son calles como de la ciudad y se encuentran y los estudiantes se defendieron allí. Hubo bombas Molotov, por supuesto, el armamento típico de todo movimiento estudiantil. Se dice que había alguna gente armada, hubo intercambio de proyectiles, ¿no? La batalla duró prácticamente 36 horas, desde que quiso entrar el ejército, sobre todo en Zacatenco, en Santo Tomás, porque aparte de todo, los jóvenes que vivían alrededor, los jóvenes calificados de pandilleros o los ninis de ahora, se aliaron a los estudiantes. Y entonces ahí se armó una batalla, ya no solo en las calles donde está estrictamente las escuelas, sino también en las calles aledañas. Y entonces eso hizo más difícil para el ejército la toma, ¿no?, de las instalaciones de Zacatenco. Obviamente lo lograron, ¿no? Al final los estudiantes tuvieron que darse por rendidos. Se dice que hubo 2, 3 muertos, eso no se ha podido corroborar históricamente, pero es muy probable que ahí sí. Se había dicho que en el bazucazo también había habido muertos, pero eso nunca se comprobó y la verdad es que parece absurdo que si los estudiantes están viendo que están poniendo la bazuca y que la van a disparar, se hayan quedado en la puerta a esperar. Eso sale de toda lógica, ¿no? Porque no fue una sorpresa, ¿no? La instalación del ejército, la bazuca, todo eso requiere de una preparación. En cambio, lo del Politécnico, pues sí fue mucho más violento, mucho más sorpresivo, vamos a llamarlo. Para entonces ya todas las instituciones de educación superior de la Ciudad de México estaban en huelga, ¿no? Parte de las escuelas de la Universidad Iberoamericana también, el Colegio de México, la Normal, etcétera, y comenzaba a perfilarse algunos movimientos, sobre todo en Guadalajara, ¿no?, y en otras universidades de provincia, pero todos muy débiles, muy tenues. A raíz de eso, el rector evidentemente expresa su protesta y entonces recibe como respuesta por parte de la Cámara de Diputados, no es la presidencia la que le contesta, sino la Cámara de Diputados,
por parte del líder de la mayoría del PRI, un diputado Luis M. Farías, que había sido líder de la Asociación Nacional de Locutores. Él da el visto bueno para que varios diputados se le lancen al rector, lo acusan de irresponsable, lo acusan de que no puede controlar a los estudiantes y que lo mejor que puede hacer es renunciar. O sea, lo llenan de vituperios y lo comienzan a insultar en la Cámara de Diputados. Esto, por supuesto, que obviamente al rector le cala profundamente. Las relaciones entre la universidad y el Estado ya se habían deteriorado muchísimo, no había el menor grado de comunicación. Esa campaña que se inició en la Cámara de Diputados obligó al rector a presentar su renuncia y la presentó de una manera muy elegante, nuevamente, con una gran categoría. Y entonces, por ejemplo, dice, él decía que la ola de ataques que sufría la universidad y particularmente sus autoridades por parte de gente, entre comillas, cuya calidad moral todos conocemos, ponían en peligro la vida de la institución. Y otra vez, entre comillas, pues en México sabemos todos de dónde proceden. Es decir, con una Cámara absolutamente alineada al presidente, no se podía pensar que la Cámara de Diputados iba a actuar autónomamente, ¿no? Si estaban lanzando esos ataques contra el rector, era porque había una consigna presidencial. Una Cámara que es 100% del, bueno, 80% del PRI en ese momento, pues no iba a hacer algo que no estuviera, donde no se movía una hoja sin que el presidente estuviera de acuerdo. Hay una parte de la historia que yo me he venido a enterar ahora por el testimonio del que fuera director de mi facultad, el maestro González Pedrero, quien me contaba que en esos días estaba reunido de manera permanente el colegio de directores, no teníamos rector, había renunciado, se reunían en la Casa del Lago o en casa de alguno de ellos, y bueno, ahí se acordó que pues, la renuncia del rector ponía a la universidad en una situación muy difícil y que había que impedir que esto siguiera adelante. Se le pidió al rector que lo renunciara, obviamente dijo que no. Y entonces el rector dijo que si no había una disculpa pública de parte de los diputados, él no iba a regresar a la universidad. Me contaba el maestro González Pedrero que en ese momento ellos decidieron, una comisión del Colegio de Directores, entrevistarse con el presidente Díaz Ordaz, fueron a verlo y le dijeron, señor presidente, si el rector renuncia, las cosas se van a complicar más, así es que, y el rector exige para que reconsiderar su renuncia, que se extienda una disculpa pública. Entonces queríamos pedirle, le dice González Pedrero, eso me lo contó, a usted, señor, porque si no podía intervenir, y que entonces el presidente lo paró. No, de ninguna manera. La Cámara, usted es profesor de Derecho Constitucional, sí. Usted sabe que en México tenemos división de poderes y que la Cámara no obedece instrucciones del presidente, que esa parte es un poder aparte. Bueno, era un chiste. Ok. Y entonces ya el maestro González Pedrero le contestó, bueno, señor presidente, pero usted tiene amigos en la Cámara, entre los cuales puede intervenir. Sí, yo me encargaré de hablar con mis amigos. Y así fue como los diputados torpemente se disculparon, el rector reconsideró su renuncia, volvió a estar en la universidad, pero además había otra condición, que se diera una muestra de diálogo, y el rector había pedido que hubiera algún gesto, ¿no? Originalmente los profesores habían
los directores de las facultades habían pedido que en esa comisión estuviera don Jesús Reyes Heroles, que en ese momento era director de Petróleos Mexicanos y que era un distinguido historiador y profesor de la Facultad de Derecho. Nuestro Reyes Heroles tiene 3 tomos así gigantescos sobre el liberalismo mexicano en el siglo XIX, que son toda una investigación. Y que hubiera también un representante por parte del Politécnico que había sido, ellos se les ocurrió proponer al ingeniero Méndez de Ocurro, que había sido director del Instituto Politécnico Nacional. Y entonces se forma una comisión y deciden que en lugar de que venga Reyes Heroles, venga un representante de él, que es don Andrés Caso Lombardo, que es sobrino nieto de Lombardo Toledano, hijo de don Alfonso Caso, también un rector, una gente ligada a la universidad, y Jorge de la Vega Domínguez, que en ese momento era director del Instituto de Investigaciones Sociales del PRI, ¿no? Del IEPES, el Instituto de Estudios Políticos y Sociales, y que había sido director de la Escuela de Economía del Politécnico. Entonces, como ven, se armó una comisión allí que tenía perfiles, digamos, académicos, como para poderse entender con los estudiantes. Se convoca una primera reunión el 30 de septiembre, en donde quedan de platicar, hablan con el rector y con los directores, y el 1 de septiembre, de octubre, se convoca a la primera reunión a los estudiantes, a la cual acude Gilberto Guevara y no me acuerdo quién más, que hay un malentendido, Luis González de Alba, hay un malentendido allí, no llegan a ningún acuerdo, y lo único que llegan a un acuerdo es de que se vuelven a reunir al día siguiente. La reunión del día siguiente, la primera había sido en casa de Jorge de la Vega Domínguez, en Coyoacán. La siguiente reunión se acordó, en casa del rector Barrosierra, aquí en San Ángel. Y luego se acordó que la siguiente reunión sería en casa de don Andrés Caso, en Las Águilas. Pues allí llegaron y habían estado platicando, ya prácticamente se iba a terminar la reunión. Ya estaba convocado el mitin para el 2 de octubre en Tlatelolco. Hay que decir que es una condición que habían pedido los representantes del gobierno, es que no se convocara a una sola reunión, y mucho menos a una manifestación. Entonces, en lugar de manifestación, se convocó nada más un mitin ahí en Tlatelolco, pero pues ya eso no se podía parar y ya se hizo. Estando allí, los representantes estudiantiles, al mismo tiempo, comienza a suceder la represión en Tlatelolco. Yo personalmente ese día llegué a Tlatelolco a las 5 más o menos con mi hermano y una novia del momento y nos dirigimos, paramos el coche enfrente de la plaza exactamente y nos dirigimos hasta el fondo, subimos al 3er piso del edificio Chihuahua, porque un compañero de la facultad estaba hablando en ese momento, José González Sierra, y llegando allí al 3er piso del edificio Chihuahua nos advierte, vamos a bajarnos porque aquí está lleno de guaruras, entonces mejor vámonos para abajo. Bajamos y nos ubicamos. En ese tiempo, ahora ya nada más quedan unos cuantos hasta banderas del lado izquierdo de la plaza, viéndola de frente. Y en ese tiempo había una hasta bandera principal. Y allí nos subimos. Y allí esperamos a que transcurriera el mitin, hasta que llegó el momento de la luz de bengala. La vimos, primero hubo las advertencias de no se muevan, pero después comenzaron a oírse disparos o cohetes, qué sé yo, y entonces pues ya decidimos salir. Nos bajamos y comenzamos a caminar hacia el lado norte, hacia la calle de Manuel González, y había una fila de soldados con la bayoneta así calada,
Pero esos soldados nos dijeron, pásenle, váyanse, váyanse, ¿no? Entonces cruzamos esa fila de soldados. Otro compañero que salió hacia el lado oriente, él también pudo hacer lo mismo, también pudo salir corriendo hacia allá. Pero nosotros vimos otra fila de soldados ya cerca de Manuel González y ya nos dio miedo. Dijimos, ¿qué tal si estos no son tan buenas gentes como estos? Y entonces comenzamos a hacer lo que seguramente ustedes han visto en la película Rojo Amanecer, ¿no? De comenzar a tocar las puertas de los departamentos, a ver quién le abre uno, a entrar, en fin, 2, 3 pisos, nada, hasta el que al final nos abrió uno. Era un departamento que no daba a la plaza, ¿no? Que estaba ya metido un poquito. Nada más se oían los balazos, el ruido de las ametralladoras, de repente alguna descarga de más grueso calibre. Y allí estuvimos hasta las 10 de la noche, en que aminoró el ruido. Había otros compañeros allí. A las 10 de la noche decidimos salirnos. A mi compañera le dieron un rebozo, se lo puso así, y una bolsa del mandado, que porque iba a comprar huevos o leche, porque su mamá estaba enferma, si era algún melodrama mexicano. Y así fue como salimos. Salimos otra vez hasta Manuel González, estaba vacío, ya no nos encontramos con ningún soldado, y nos fuimos hasta el Zócalo. La ciudad estaba completamente abandonada. Tomamos un camión, una línea que se llamaba Peralvillo Cozumel. Me acuerdo que nos bajamos en el Zócalo y ya después nos fuimos cada quien a su casa. Con una rabia enorme, con ganas de hacer algo, vamos a romper vitrinas de aparadores o de tiendas, vamos a hacer ruido. La ciudad no puede permanecer impasible frente a eso. Pero la verdad es que nos ganó la sensatez y ya no hicimos nada, porque además sí se sentía un clima muy ominoso, muy, muy feo. Entonces, después, los 2, 3 días siguientes, si eras estudiante, te perseguían, te pedían identificación, si ibas en un coche también, te detenían, te escarbaban la cajuela. Y entonces decidimos irnos, nos fuimos, el papá de esta amiga tenía, el hermano, el tío, qué sé yo, un apartamento en Acapulco, y nos fuimos 4 personas a Acapulco. 5 personas éramos, y allí estuvimos 2, 3 días. Yo la verdad no me sentía a gusto, me sentía incómodo. Aparte, pues simultáneamente había habido la Olimpiada Cultural y yo tenía boletos para un gran ballet, el de Maurice Béjart, y dije, no voy a perder mis boletos de Maurice Béjart con la 9ª Sinfonía de Beethoven en el Palacio de los Deportes, entonces me tengo que regresar. Y entonces los compañeros decidieron seguir escondiéndose, se fueron hacia Yucatán, tengo entendido, y regresamos. Margarita Susán, que era mi compañera, Javier Molina, un joven poeta muy, muy talentoso, y llegamos a México. Y luego a buscar los contactos con el Consejo, buscar aquí en CEU, los obtuvimos. Y poco a poco yo fui cayendo en la representación de mi escuela, porque ya no había nadie. Los líderes de la escuela originales habían sido detenidos o se habían escondido. Entonces, de repente comenzamos, a mí y a otros 2 amigos, Mario Solórzano Fopa, la propia Margarita, no me acuerdo quién más, nos toca, Mario Núñez Mariel, nos tocó representar a la facultad en ese momento. Y pasaron ahí ya 2, 3 semanas. Una gran excepción para mí, en lo personal también, es que el 12 de octubre, en lugar de que la gente, el día de inicio de las Olimpiadas, en lugar de que la gente siguiera gritando México, México, libertad, la gente comenzaba a gritar México, México, ra, 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 y se olvidó de la tragedia y no le importó. Para mí eso fue una frustración, porque me demostraba cómo las sociedades son inmunes de repente al dolor. Primero sí, mucha protesta y sí, indignación, pero al poco tiempo la sociedad tiene una capacidad
de asimilación muy impresionante, sobre todo con cosas como los deportes, como cosas enajenantes. Y entonces, pues se puso peor el ambiente porque prácticamente ya menos gente venía a Ciudad Universitaria, todo el mundo veía las Olimpiadas, no, sí venían a las Olimpiadas, a Ciudad Universitaria, pero a los campos deportivos, no a las asambleas. Si había una asamblea y jugaba México, entonces, no, ya vámonos compañeros, ya nos vamos, ¿por qué? Pues porque va a jugar México. Entonces la conciencia política no era tal. Por eso ya tuve la oportunidad yo de contactar y de convivir con un personaje que fue clave para mí personalmente, que es José Revueltas, al cual el gobierno había acusado de ser uno de los ideólogos. La verdad es que vuelvo a lo del principio. A José Revueltas lo conocían los estudiantes de filosofía, de ciencias políticas. No era una figura popular, ni mucho menos era el líder que pudiera haber inspirado a las masas estudiantiles, como pretendió el gobierno. Y como él mismo en un momento se declaró culpable, ¿me quieren acusar de esto? Sí, yo fui el instigador y bla, bla, bla. Una aclaración muy valiente, muy heroica de Revueltas, porque lo peor de todo es que el gobierno la podía creer, ¿no? Cuando en realidad Revueltas era una figura literaria, sí era un ideólogo y sí participó con ideas, sobre todo en la coalición de maestros, ¿no? Ahí fue donde tuvo su participación muy importante, pero no era una figura mediática, vamos. Y entonces, bueno, pues ya pasaron los días, las semanas, terminó la Olimpiada, los primeros días de noviembre, por estas fechas, a unos estudiantes los reprimían cuando hacían pintas, mataron a 2 estudiantes por la espalda por estar haciendo pintas, los policías les dispararon, y comenzó el debate de si había que regresar a clases. El rector nos convocaba a los que quedábamos del consejo para discutir el tema, nos advertía del peligro que se cernía sobre la universidad, porque obviamente los enemigos de la universidad decían, bueno, si no estudian, si no está, pues vamos a cerrarla, ya que se acabe la universidad, que se acabe el subsidio y punto. Y el rector nos hizo conscientes de todo ello, que entonces pues ya varios comenzamos a considerar seriamente el retorno a clases. Porque además era absurdo, aquí no había nadie. O sea, había muy poca población, todavía la gente tenía mucho miedo. Y fue así como llegamos al acuerdo de levantar la huelga el 6 de diciembre, ¿no? Y para ello se decidió que había que levantar la huelga con un documento que explicara la génesis, las causas profundas del movimiento estudiantil. Ese documento lo elaboraron entre Mario Núñez Mariel, Roberto Escudero, Margarita Susán, yo personalmente. Nos ayudaron los profesores Enrique González Pedrero y Víctor Flores Olea. Y bueno, se aprobó en el Consejo Nacional de Huelga, en una asamblea. A mí me tocó en suerte llevarlo al periódico, al Excelsior, que dirigía en ese momento Julio Scherer. Cuando llegué y me dijeron que costaba 12,000 pesos la plana, 12,000 pesos son como los 40,000 o 50,000 de ahora. Y entonces dije, no, pues quiero hablar con algún amigo reportero de los que había cubierto el movimiento, quiero hablar con don Julio. Entonces ya me recibió y le dijo, oiga, don Julio, pues queremos publicar esto, bla, 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 pero pues traigo 8,400 pesos, es todo lo que pudimos juntar de las colectas. Y entonces, algo que me arrepiento y que seguramente Julio Scherer también se debe haber arrepentido, es que él me pedía a mí que yo le firmara un vale, no, por la diferencia entre los 8,000 y los 12,000 pesos. Eran 4,000 pesos, era lo que ganaba, no sé, era un salario ya, un profesor que iniciaba aquí en la universidad. Yo tenía una beca de 800 pesos. Y aparte el miedo de tener un documento que suscribiera a alguien y que se hiciera responsable. No, pues no puedo, ¿no? Y que además me pudieran fincar ya no responsabilidades políticas, sino responsabilidades administrativas. Usted me debe 4,000 pesos a la cooperativa de Excelsior y no los ha pagado. Bueno, pues,
Entonces, y yo le decía a don Julio, bueno, no, pues usted háganos una rebaja. No, pues no se puede. No. Porque él tenía ya desde entonces comenzaba a tener la presión de la cooperativa, no lo dejaban hacer muchas cosas, sobre todo lo que tenía que ver con cuentas, tenía que cuidarlo mucho Cheres. Entonces no nos pusimos de acuerdo. Yo salí del periódico y me fui, hablé con 2, 3 compañeros, ¿qué hacemos? Y había otro periódico que era, entre paréntesis, el de izquierda en ese momento, El Día, que dirigía Enrique Ramírez y Ramírez, un antiguo militante del Partido Comunista, y que tenía una gran simpatía por estas cosas. Platicando con los amigos, llegamos al conclusión que había que llevarlo al Día, lo llevamos al Día, y claro, allí sí nos cobraron los 8,000 pesos, era más barato, era un periódico más feo, con mucha menos circulación, e incluso el manifiesto salió muy feo. Si ustedes van a Tlatelolco y ven la copia del original, en lugar de decir manifiesto 2 de octubre, dice manifiesto, o sea, se comieron la T, no sé si por el descuento o qué, pero el caso es que no tuvo la difusión que quisimos. Pero bueno, es un documento muy importante porque pocos movimientos estudiantiles, que yo sepa ninguno, terminó explicándose a sí mismo. Y nosotros, era un documento, entre comillas, colectivo, que pretendía explicar por qué había habido un movimiento estudiantil de esas características en México. Entonces estaban temas desde la desigualdad, la pobreza, muchas cosas que se pueden seguir siendo iguales ahora. En ese caso no la violencia del narco, sino la violencia del Estado, la ausencia de una vida democrática, la ausencia de canales de participación, la ausencia de canales de participación para los jóvenes, en fin, es un documento muy completo, vale la pena verlo algún día. Y pues así terminó el movimiento estudiantil. Obviamente las ilusiones de que vamos a organizarnos, vamos a hacer eso, todo eso no pudo pasar, se dispersó, se diluyó. Las representaciones estudiantiles las tomaron los llamados comités de huelga, los comités de lucha que se apoderaron de toda la representación de las escuelas. Y yo digo que desde entonces la marihuana comenzó a distribuirse en Ciudad Universitaria de una manera extensa, y entonces, en fin, fue un año muy terrible, muy deprimente. 200 compañeros quedaron detenidos en la cárcel, ese es otro precio que se pagó. A varios de ellos duraron 2 años en la cárcel. Finalmente los obligaron a un exilio, entre comillas, se fueron a Sudamérica, duraron 3, 4 meses y luego ya pudieron regresar. La cifra de muertos en Tlatelolco nunca se sabrá exactamente, pero nosotros estuvimos en una comisión y nosotros pudimos contabilizar cerca de 60 nombres de personas muertas, entre militares, público, estudiantes, etc. Un número X de desaparecidos, 10, 15, ¿no? Algunos no identificados, pero yo no entiendo por qué. A mí me causa horror saber que la gente necesita saber que fueron 300, 400. Con que uno se hubiera muerto ya era una tragedia, ya era una injusticia, ya era algo horrible. 70 muertos es muchísimo. 70 muertos es muchísima gente. ¿Por qué queremos que sean 300 o 400? No sé. Esos datos salieron en ese momento y por supuesto que ustedes habrán oído muchas versiones, pero la verdad es que comprobable empíricamente, la única cosa en la que tuvo razón Díaz Ordaz un año después es cuando dijo, cuando se habla del número de muertos, es decir, cada muerto, cada desaparecido tiene una familia, que esa familia ya lo hubiera reclamado. Y efectivamente no ha habido más reclamaciones que eso. En fin, hay muchas hipótesis al respecto, pero la verdad es que no entiendo por qué los mexicanos tenemos que seguir a Huitzilopochtli y pensar que tenían que ser 400 para que fuera realmente Tlatelolco un crimen de Estado. Con 10 que hubiera sido, con 5 hubiera sido un crimen de Estado. Pues esa es mi versión de los hechos.
Muchas gracias. Yo creo que si no tiene inconveniente, doctor, y yo creo que en atención al esfuerzo que ha hecho en cuanto a su voz, vamos a omitir la sesión de preguntas y dejarle descansar ¿Sí? ¿Dos preguntas? Unas cuantas, dos o tres. No sé. Ok, dos preguntas del… Buenas tardes. Profesor, solamente saber si, desde su punto de vista, algún movimiento contemporáneo respeta o comparte esas características con el movimiento del 68, la falta de líderes, quizás la falta de algún plan o de alguna petición específica. Si hay algún movimiento contemporáneo que sí se esté enfrentando o que sí esté sometiendo a riesgo incluso su integridad, ¿cómo sucedió en ese momento? No, bueno, yo creo que sí ha habido, y casi todos los movimientos sociales, no solo en México, en todo el mundo, desde esa época para acá, fueron movimientos que pusieron en tela de juicio las organizaciones tradicionales, sindicatos, partidos políticos, etc. Yo creo que la prueba más contundente de que estamos en otra forma de organización social o de participación social es que aquí en México las elecciones las ganó no un partido político, sino las ganó un movimiento social, que apenas se estaba integrando como partido político. Claro, este movimiento social, el de Morena, sí tiene un líder, pero la verdad es que nació como un movimiento social y a eso debe más que nada su amplio espectro social. Yo creo que efectivamente se ha cuestionado desde ese entonces, insisto, no solo en México, en todo el mundo, las formas de organización. Estamos ante una crisis de la representación. Y entonces son más las figuras a veces, ¿no?, que los partidos políticos las que cuentan. Ahorita en México yo no creo que haya hay movimientos de distintos tipos. Quizá el movimiento social más importante que hay y que no tiene un liderazgo único y que se enfrenta es el feminismo. El feminismo es el movimiento social de este siglo y ese sí tiene muchos caminos por recorrer, no tiene liderazgos únicos, pero tiene muchos líderes y tiene mucha participación social, ¿no? Doctor, muchas gracias. Este planteamiento que hacen los espartaquistas, ¿sí?, y particularmente la tesis de Enrique González Rojo sobre el modo de producción intelectual, en ese momento se estaba gestando. Me gustaría saber qué opinas al respecto en torno a esto que la pregunta anterior, ¿no? Movimientos, ¿no? ¿Qué tanto los movimientos, sí? ¿Qué tanto el modo de producción intelectual? ¿Qué tanto el espartaquismo mexicano? ¿Qué tanto qué? El espartaquismo mexicano. Yo creo que el espartaquismo tiene muchos de su fuente en el papel que Gramsci le atribuye a los intelectuales y todo esto. Yo tengo, si entendí bien la pregunta, yo tengo la impresión de que no, que los movimientos sociales tienen otras raíces, no necesariamente relacionados con los modos de producción intelectual ni con la creatividad intelectual. Yo creo que cada vez más los movimientos sociales responden a las premisas de la sociedad y después son cooptados, encajonados en algunos preceptos teóricos, conceptuales. Pero en principio los movimientos sociales son así, son libres, espontáneos. Creo que la sociedad al perder la confianza, la ha perdido no solo en las instituciones, sino también en las personas. Y yo creo que el mundo intelectual no es un mundo en el que confíen mucho la sociedad en su conjunto. Es más, y en sociedades como en Mexicana hay un antiintelectualismo muy profundo que hace que eso viva muy alejado de la realidad. Es decir, no dudo de la buena fe y los intentos en esos años del espartaquismo y de otras corrientes
los trotskistas también, y lo hicieron a su manera. Pero pesa más en la sociedad mexicana el rechazo al mundo intelectual, el rechazo, no sé, es parte de la división de clases. Doctor, felicidades por su crónica, por su impactante relato. Comparto con usted todo porque yo estaba en el archivo histórico de la universidad, era mi jefe el maestro Luján, y él, junto con la maestra Carrión, recibieron el acta de entrega de los militares a la universidad, la ciudad universitaria. En ese entonces, mi padre y mis hermanos eran del Politécnico. Entonces yo vivía por la colonia, por Popotla, por donde está exacto, en esa zona, por San Jacinto, por Popotla, por Tacuba. Toda esa zona, yo vivía al lado del árbol de la noche triste, exactamente, pero toda esa zona pertenecía a la zona de estudiantes del Politécnico y de la vocacional. Mis hermanos allí estudiaban, entonces nosotros sí participamos en el movimiento del Politécnico, pero yo viví mucha represión en la colonia, brigadas permanentes de policía y de ejército y muertos que nosotros localizábamos en las vecindades, mis hermanos y yo, y que los llevábamos al registro en la Rubén Leñero. En ese entonces, pero yo estaba aquí en la universidad, entonces para mí fueron un movimiento estudiantil, pero de dos instituciones muy fuertes y brigadas urbanas en colonias como la que menciono. Entonces yo lo que le invitaba era a compartir qué opinaba de esta otra versión que hay, como la que yo viví, de parte de también estudiantes del Politécnico en zonas urbanas relegadas, un poco marginadas, porque yo hacía cerca de 2 horas de allá para acá, y en ese entonces era el movimiento de muchachos del Politécnico bastante fuerte, junto con lo que yo vivía aquí en la universidad, de que nos tuvieron pues bastante cooptados y bastante silenciados. Eso era lo que yo quería invitarlo a ver cómo veía esta parte del Politécnico. Sí, bueno, yo creo que por supuesto faltan muchas cosas por saberse y por investigar, y esta es una de ellas, la participación, ahora sí que como de la sociedad civil, y sobre todo en esa área del Politécnico, donde efectivamente yo reconozco que los jóvenes de allí alrededor se sumaron a la batalla, a la lucha, y efectivamente no hay datos sobre ellos, o hay muy pocos datos, ¿no? Y habría que continuar, por supuesto. Yo lo que pretendí fue hacer un testimonio personal de qué es lo que yo alcancé a ver y todo esto, pero sin duda hay muchas más cosas que hay que averiguar, y la historia nunca se acaba por escribir, siempre hay que estarle dando y buscando, y pues lo que usted dice es una fuente nueva que hay que explorar. Pues muchísimas gracias al doctor Gerardo Estrada. grandesmaestros.unam